Buenas tardes a todos, bienvenidos. Reciban mi cordial saludo a nombre de la Unidad Técnica Cajamarca Site Madera. En esta oportunidad estamos desarrollando ya nuestra octava clase del curso de aspectos técnicos en la cadena forestal maderable. Es nuestra penúltima clase. El día de hoy vamos a continuar la ponencia y el desarrollo de las clases con el ingeniero Lenin Kulka. Antes de iniciar, darles algunas indicaciones para el desarrollo de la sesión. Al igual que en sesiones anteriores, vamos a estar pasando el link de asistencia mediante el chat. Todas sus dudas, consultas y comentarios nos pueden dejar mediante el chat y también pueden levantar la mano para acceder a su micrófono. Por favor, mantener durante el desarrollo de toda la sesión de clase su cámara encendida. Recuerden que siempre estamos buscando la participación de todos ustedes, así que por favor estar atentos también en el momento en el que se les llama. Como les mencioné, la sesión de hoy está a cargo del ingeniero Lenin Kulka, es el actual especialista forestal en la Unidad Técnica Cajamarca. Ingeniero Lenin, ¿puede usted iniciar con la presentación de esta tarde? ¿Qué tal? Sí, gracias Susan por el pase, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente vamos a continuar con la penúltima clase. Bueno, en esto, para terminar, el día viernes que nos quedamos, habíamos quedado que vamos a tener que hacer una pequeña práctica, ¿verdad? No son muy significativos, creo que vamos directamente a la práctica. Miren, esta plantilla es para cubicación de madera. Sí, sí, lo pueden visualizar. A ver, infórmeme, por favor. Sí, se ve. Ya, perfecto. Miren, esta, como les comentaba, hay tres clases como recuerdan, perdón, hay tres clases de ubicación de madera, que es madera en pie, que es madera en árbol, madera rolliza y madera cerrada. En este caso, por ejemplo, madera en pie, como sabemos, lo que tenemos que cambiar, por ejemplo, aquí, en esta plantilla, ya está solamente para ingresar datos. Por ejemplo, tengo un dato de 120 centímetros de cap, esto es en centímetros, ya, altura total, este es en metros, de igual manera. Miren, justamente lo que les comentábamos, para poder generar esta plantilla, lo único que tienen que tener acá es ingresar el cap, la altura comercial y la altura total. Básicamente lo que nosotros queremos desde el punto de vista económico es tener la madera, el aprovechamiento maderable. En este caso, esta fórmula está desarrollada para altura comercial. La altura total es significativa, pero no es tan, no podríamos tener no podríamos tener algo específico. Y también lo que debemos también cambiar acá es el factor de forma, como el factor de compresión o factor de forma que les comentábamos un momento. Esto está para pinos, para eucalipto, pero para pino, por ejemplo, podemos cambiarlo de esa manera. Ya cambió, miren, ya 0,98 metros cuadrados, metros cúbicos. Por ejemplo, acá, no sé, a ver, 140 centímetros de capa. Altura comercial, 17. Ya tenemos acá 1,46 metros cúbicos. Ese es en el tema de la altura comercial. Ya está configurado, solamente las zonas con rojo cambian solamente CAP y cambian altura comercial. Nada más, y con eso ya pueden tener su volumen en metros cúbicos exacto. Igual manera, la madera rolliza, igual manera, miren, por ejemplo, tienen que cambiar diámetro 1, diámetro 2 y hasta el promedio, el diámetro, que ya está elevado al cuadrado entre 100 y también lo elevamos al cuadrado. Acá tenemos que cambiarlo, justo también tenía el problema acá, que es la potencia. Voy a cambiarlo acá. Ya, aquí es al cuadrado, ya.
Vamos a hacer su potencia. Ya, esto es esto elevado al cuadrado. Ya va a cambiar ahí, miren. Y solamente cambiamos la longitud y en los metros cúbicos te sale automáticamente. Esta es la conversión a metros, a pies tablares y congruentemente igual. Cambian acá diámetro mayor con diámetro menor, que es el promedio, y promedio 1 al cuadrado, y así sucesivamente. Igual que la madera cerrada, como les comentábamos, la madera cerrada es, longitud por ancho, por pulgada, por espesor, y te sale por completo, entre 12. Es el largo, que les comentábamos, es el largo de la especie, el largo que se mide en pies, el ancho y el espesor en pulgadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la plantilla. Pueden escribirla, por favor. Esta plantilla se les va a pasar al grupo para que ustedes puedan tenerlo y puedan hacer sus cálculos cuando tengan inventarios mucho mayores. Está para 50 árboles, pero lo único que tienen que hacer es jalarlo, copiar la fórmula y automáticamente pueden ingresar todos los árboles que quieren, 1000, 2000, 3000, 5000 árboles. Eso ya es, pues, al inventariador que está haciendo el inventario. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? No, ninguno. Ya, bueno. Eso es lo que les comentábamos, les vamos a pasar al grupo de WhatsApp para que vean. Bueno, ahora sí vamos a continuar con las clases. Bueno, ahora sí. Como esta es la sesión 7, esta es la sesión, bueno, esta sería la sesión 8, ya me confundí, esta es la sesión 8, no es la 7. A ver, segundo, ya está. Perfecto, ya está arreglado. Como sabemos, ya tenemos todas las especies, ya tenemos esta cubicación, que es la parte, y secado, que es la parte, secado, que es muy importante luego de la cubicación. Y ahora vamos a conocer ya exactamente los requerimientos ecológicos y también vamos a hablar un tema de la caracterización físico-mecánica de las especies, las principales especies forestales maderables de la zona altoandina. Pero también vamos a hablar que hubo una exposición hace algún tiempo por parte de CERFO. Bueno, cogí esa información para poder generar un tema de amplitud a esta charla, a esta clase, perdón, para poder ver las especies que hay en la zona de Cajamarca, pero para el norte. Como saben, no, bueno, no sé si saben todos ustedes, pero Cajamarca tiene zona de ceja de selva, que es la zona de Jaén, y encontramos maderas tropicales, como encontramos tornillo, encontramos moena, copaiba, capirona, bispingo, varias especies, y esas especies también están presentes en ese tema, y vamos a empezar a hablar. Miren, una consulta. Ustedes seguramente tienen algún conocimiento acerca del potencial de reforestación que hay a nivel nacional. ¿Alguien tiene alguna información respecto a este potencial de áreas disponibles para reforestación? ¿Y en qué zona está? Susan, un par de participantes, por favor. Bien, iniciamos con las participaciones entonces. Anthony Mamani. Anthony Mamani. Billing Brandt. Billing Brandt. José Arturo Bringas. Sí, buenas tardes. Tenía conocimiento del proyecto que está promoviendo CERFOR ya hace un año y ha priorizado, si no mal me equivoco, 8 o 9 departamentos para promover la reforestación en esos departamentos que tienen un alto potencial de áreas reforestadas, ¿no?
No tengo el dato exacto de cuántas hectáreas son por departamento, pero sí, Cajamarca está incluido, Amazonas, San Martín, son en total 8 y 9 departamentos que van a incluir en este proyecto de reforestación que promueve plantaciones comerciales por parte de CERFOR. Y bueno, ahora se está identificando, si no me equivoco, las áreas de reforestación y los principales productores que estuvieran para financiar estas áreas para reforestar con un fin comercial. Bueno, esa es la información que tengo. Muy bien, una persona más, Kevin Campos. Kevin Campos. Buenas tardes. Presente. Tengo entendido que el CERFOR otorga, en tierras de dominio público, el CERFOR otorga concesiones para plantaciones y esto puede estar distribuido en todos los departamentos, ¿no? Que tengan tierras donde haya ocurrido, por ejemplo, algún incendio forestal o algún otro perturbamiento. El detalle es que sí se puede otorgar a través de regentes concesiones para específicamente realizar plantaciones forestales mediante un contrato, y hay un trámite establecido para esto. Eso tengo entendido. Continuamos, ingeniero. Sí, efectivamente, bueno, hablar un tema de CERFOR, miren, actualmente se está debatiendo en el Congreso, no sé si han escuchado, pero se está debatiendo en el tema de un cambio en la legislación peruana, justamente modificando un artículo de la ley 29763, ley forestal, para poder dar facilidades al cambio de uso del suelo. Por ejemplo, a ver, una comunidad nativa de la zona de Iquitos, ya pensamos de Iquitos, o de alguna parte del Zogar, que tiene una extensión de 1000 hectáreas, hipotéticamente pensamos. Si se aprueba esta ley, esta comunidad tiene todo el derecho de poder hacer el cambio de uso de suelo para agricultura, para ganadería, para otros temas, que no necesariamente debe ser el tema de bosques, porque puede ser que sea 1000 hectáreas de bosques, pero con esta nueva ley pueden cambiarla, ya que para hacer cambio de uso de suelo actualmente es un trámite bastante engorroso, tiene que hacerlo a través de una solicitud y sustentando netamente un tema técnico y un tema de necesidad. No es así nada más que yo tengo un bosque natural, por ejemplo, un bosque natural en mi área, tengo un área de 100 hectáreas y tengo un bosque natural de 50 hectáreas, yo no quiero tener ese bosque y voy y lo talo y lo talo y automáticamente ya le meto agricultura. No, CERFOR te va a sancionar, te va a meter trámite, te va a iniciar trámite administrativo por hacer ese cambio de uso de suelo sin autorización. Es el tema de cambio de suelo. Y bueno, vamos al tema que les comentaba. Cabe destacar que el Perú cuenta con un potencial de expansión. Mire, justo esta es una noticia del 2017. CITE Madera promueve potencial forestal del Perú en conferencia internacional. Cabe destacar que el Perú cuenta con un gran potencial para la expansión de plantaciones forestales, a un aproximado de 10 millones de hectáreas de tierras aptas para reforestación, la posibilidad de producir madera con especies nativas y exóticas de rápido crecimiento, así como la disponibilidad de agua y la variabilidad ecológica que favorece la diversificación de especies. Sin embargo, el sector de plantaciones forestales históricamente no ha sido constituido un aporte importante al desarrollo nacional y actualmente el país compra madera del extranjero para abastecer el mercado local. Miren, más o menos les informamos, Cajamarca tiene un gran potencial a nivel de plantaciones extractivas ya para poder ser aprovechadas a nivel de pino, pero el principal competidor de esta madera es la madera de Chile, que está ingresando con gran fuerza, y no solo Cajamarca, sino a nivel todo el Perú, que ingresa madera de Chile
Obviamente es de mejor calidad, ya viene dimensionadas, vienen con todas las características y de esa manera le está restringiendo en gran parte este sector. O sea, hasta yo en alguna ocasión compré algunas varillas de pino radiata de acá de Maestro, del supermercado Maestro, para armar unas pequeñas botes en casa. Y sí, la madera es muy buena, tiene un veteado importante, un veteado genial. De igual manera tiene una resistencia, una dureza importante. Por eso es que también justamente eso. Pero también por eso las instituciones como Cite Madera, CERFOR y otras instituciones que están involucradas en el sector forestal promueven este tema. Porque el Cite Madera está netamente relacionado con el tema del sector madera, pero necesariamente tienen que tener disponibilidad de madera para ver ese tema. Miren, las principales características de las especies forestales. O sea, ¿qué características deben tener estas especies? Calidad de madera, dimensiones de la madera, dimensionamiento disponible, disponibilidad de la madera, crecimiento acelerado de la especie. Miren, ¿alguien me puede decir a qué me refiero con el tema de dimensiones de la madera? ¿Alguien tiene idea, o sea, por qué esta es una característica principal que debe tener una especie forestal maderable? Dimensiones de la madera. A ver, para responder a la consulta, llamamos a Luis Baldión. Luis Baldión. Luis Enrique. Luis Enrique, Hola, buenas tardes. adelante. Bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere la consulta. En realidad, dimensiones de la madera, en el sentido de, en el sentido comercial, por ejemplo, ¿no? Imagino. Sí, exacto. Sí. O sea, a madera cerrada, en todo caso, ancho, espesor, largo. Sí, tenemos una mano levantada. Sí, sí, efectivamente, sí, más o menos así, sí. Adelante, señor Renzo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Parece que se está refiriendo usted en cuanto a la dimensión de la madera, es a la capacidad propiamente de la especie en su desarrollo. Por ejemplo, hasta cuánto es el máximo diámetro que puede crecer un pino, por ejemplo. Y si esa medida me va a servir para el propósito comercial, o sea, es la dimensión que ellos necesitan según la especie. Exacto. ¿Tenemos otra mano levantada, Susan? Sí, adelante, señor Antonio. Bien, muy buenas tardes. Bueno, yo le entiendo que cuando habla pues de dimensiones de la madera aserrada, cuando ya va a darse el uso, hay que tener bastante cuidado con las dimensiones, porque sabemos que la madera sufre contracciones y tener bien claro lo que es pues no en el sentido radial y en el sentido tangencial. Sabemos que en el sentido tangencial, bueno, la contracción es menor que en el sentido tangencial, ¿no? Y cuando uno hace muebles, indudablemente pues hay que tener presente el contenido de humedad, porque según ese contenido de humedad va a haber esas variaciones de humedad, o variaciones de dimensión. Sí, exacto. ¿Hay respuestas en el chat, esto, Susan? Sí, bueno, tenemos algunas consultas. Claro, la referencia es puede ser a la altura comercial, es una pregunta, creo que se absolvió. Y la siguiente comentario es del señor Manuel Flores, nos dice las dimensiones comerciales que te requiere el mercado. Exactamente, sí, exactamente. A eso, bueno, me refiero, a la disponibilidad de dimensiones o de dimensiones exactas para poder generar el tema de eso. Como les comentaba, la dimensión la longitud más comercial en Cajamarca. ¿Alguien recuerda de Pino? La había dicho ya al inicio.
¿Recuerdan? Ocho. Ah, exacto, 8 pies, 2 metros y medio. Exacto, sí, 8 pies, son 2 metros y medio. Para poder encontrar madera de 10 pies, por ejemplo, para portones, eso es bien, no es complicado, pero va a demandar mayor gasto, mayor costo, 20, 30 céntimos, hasta 40 céntimos más de lo que cuesta un pie. Por ejemplo, un pie de ahorita está costando un sol 70, de 8 pies. En este caso de 10 pies ya estaría costando 2 soles, 2 pies, 2,20. Eso es el tema de lo que me refiero a dimensionamiento. En madera de la selva sabemos que encontramos, por ejemplo, no es lo mismo, no tiene el mismo precio de un tornillo que tenga dimensiones de 7 pies a 12 pies, y eso me pueden complementar los señores de la selva, que los tornillos que son de 12 pies a 24 pies. O sea, no tienen el mismo precio, puesto que madera corta con madera larga tienen diferentes precios. A eso es a lo que me refiero, que haya disponibilidad de madera en el mercado, que sea madera larga, porque ¿qué sentido tiene si quiero hacer un portón y solamente tengo madera corta de 2 metros? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, tengo que buscar madera para que te genere ese tema. La disponibilidad de la madera, les comentábamos, o sea, yo quiero tener, justamente había un colega hace algún tiempo que me dijo que hay una madera muy genial, muy buena, de una especie en la zona de Cajamarca, que es dijo que necesitamos investigar, necesitamos sacar fondos para investigar la madera, etc. Pero le digo, o sea, qué sentido tiene si la disponibilidad de esa madera, de esa especie, es tan baja que tú talas un árbol y talas 1 hectárea de árboles en total, lo que es natural, y ya no vas a encontrar árboles ahí, o sea, no vas a encontrar madera. Ahí se va a acabar toda la madera. O sea, no se tiene sentido. Se tiene que dar mayor interés a una especie que tenga gran potencial, o sea, y también gran adaptabilidad desde la misma. Y obviamente tiene que ser de un crecimiento acelerado de la especie. O sea, no podemos tener, por ejemplo, como les comentábamos, los quinoales, que varios conocen, los queñuales que lo conocen en la zona del centro y del sur de Perú, acá en Cajamarca como quinoales. Esa madera es una madera rosada muy dura, pero para que pueda obtener un diámetro importante y grande, tarda décadas, y nosotros no estamos para poder soportar ese tema. Y como les comentaba, en las fotografías que vemos acá, vemos un veteado interesante que aparentemente es una madera medianamente buena y otro acabado. Son las características de la madera. Y bueno, vamos a empezar a hablar con el más importante, digamos, la especie más importante que hay en las zonas altoandinas. Y no solo en la zona de Perú, sino también encontramos en México, encontramos en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, Guatemala, El Salvador, encontramos en Colombia, en Chile. Chile es bastante bueno pátula, pero más se abunda el tema de radiata por el tema de la dureza de la especie. Bueno, las características de esta especie: es un árbol de porte mediano a grande que alcanza hasta 40 metros. Sí, hay árboles de 40 metros y 120 centímetros de diámetro. O sea, son gigantes, más de 1 metro, pero ya esos árboles ya son demasiado, no llegan, tarda bastantes años en llegar a ese diámetro. Podríamos ser aprovechados hasta 40 centímetros de diámetro, 50 centímetros de diámetro, creo que hasta 60 árboles de 35, 40 años, muy buenos. La principal característica de ese árbol son troncos o fustes rectos, cilíndricos en la base y bastantes cónicos. Es por eso que se les conocen como coníferas, a los pinos se les conoce como coníferas. Su corteza es escamosa y roja, sobre todo en la parte superior del tronco. Su copa es extendida con ramas largas y colgantes, como les comentábamos. Miren, acá vemos en la primera fotografía una plantación de Pinus pátula, de pino. Miren, ¿qué característica tiene esto? Miren, la poda es muy importante. Miren, ¿qué diferencia hay en una plantación sin poda y una plantación con poda?
aparte de que se ve importante el árbol, tiene mejores características, va a tener mejores características en madera, la calidad de madera va a aumentar, el diámetro va a aumentar, pero como ustedes recuerdan, la poda no aumenta el diámetro, lo que aumenta el diámetro, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir qué actividad silvícola aumenta el diámetro de los árboles? ¿Lo pueden escribir o pueden levantar la mano? El raleo. Exactamente, el raleo. El raleo es el que incentiva el tema de aumento diametral. La poda lo que te genera es una parálisis momentánea del aumento, o sea, del crecimiento, pero te mejora la calidad de hojo, la calidad de madera, minimizando la cantidad de hojos, de nudos, y lo que te aumenta el diámetro son los relevos. Eso sí, importante. Y acá encontramos otro árbol. Este árbol tiene, del 2001, 22 años, 22 años. Este árbol tiene 22 años, tiene un diámetro aproximado de 40 centímetros, 38, 40 centímetros de diámetro. Está medianamente podado, no está no hay una poda técnica, pero sí hay una poda interesante respecto de ese tema. Y también puede mejorar ese tema. Los requerimientos ecológicos de Pinus pátula. Miren, justamente lo que les comentábamos. Esto tiende a tener moderadamente cálido entre los 12 grados a 18 grados centígrados y una precipitación de 1000 a 2000 milímetros al año. Acá voy a cambiarlo, es milímetros, ¿ya? Acá, milímetros al año. Esto ya digamos que es un tema ya extremo, pero son rasgos que se han adaptado. La temperatura no debe ser máxima de 29 grados, aunque puede llegar a menos 10 grados. Mire, el promedio que debe darse acá en Cajamarca idóneamente es a partir de los 2.700 metros, 2.800 metros, y encontramos hasta los 3.700 metros de altitud. Pero yo he encontrado pátula a 4.300 metros en la zona de Huánico. De repente algunos asistentes de Cajamarca conocen la zona de Huánico. Es una de las zonas más altas que hay en Cajamarca, con una altitud de 4.200, 4.300 metros. Ahí he encontrado una plantación de pátula. No está desarrollado, pero sí es interesante. Bueno, los suelos son profundos, medianamente profundos, húmedos, fértiles, bien drenados, con un pH neutro ácido, texturas franco-arenosas a franco-arcillosas. Estos son los clásicos suelos de la zona andina, de la jalga que lo conoce. Suelos fértiles por la cantidad de materia orgánica, hay bastante materia orgánica en estas zonas. El pH es ácido, es obviamente por el tema de los ácidos mínicos, de la textura, y la textura debe ser franco-arenosa, franco-arcillosa, básicamente. Y las zonas de vida, como les comentábamos, esto ya es un tema de bibliografía, de 1600 a 3200, pero como les comento, encontramos en Cajamarca, por ejemplo, las zonas andinas, esto es un rango internacional, se podría decir, pero encontramos, por ejemplo, idóneamente entre los 2.500 a 3.700, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ha sido muy conocido por su amplia capacidad de adaptación. Como les comentábamos, pátulas encontramos desde Chile, encontramos en Perú, encontramos en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, encontramos en Costa Rica, encontramos en Paraguay, o sea, prácticamente en toda Sudamérica y en toda Latinoamérica encontramos pátula, porque es una especie muy adaptada. Miren, este es un estudio que se desarrolló. Este es un estudio que desarrolló dos estudiantes de Huancayo, me parece. Justamente la caracterización de la anatomía y propiedades físico-mecánicas de Pinus radiata y Pinus pátula. En Cajamarca, principalmente en Granja Porcón. Miren, esta es la descripción anatómica que han descrito. Miren, por ejemplo, acá está.
El duramen es de un color pardo rojizo y para la albura blanco amarillento. Tiene un brillo mediano, una textura media, un veteado arcos superpuestos, un grano recto. Tiene sabor no distintivo. Justamente en el tema del sabor distintivo, hay una característica de las maderas que se puede identificar a través de su sabor y otros factores. Sus canales son resiníferos, visibles a simple vista, es por eso justamente el tema de la resina. Una característica principal de la familia de los pinos, del género Pinus, es que es de la resina. O sea, todos los pinos tienen resina, unos en gran medida y otros en gran medida, pero todos tienen. Los radios son visibles con una lupa de aumento de 10x. Miren, justo lo que vemos acá en la fotografía A, esta la de acá, en el punto A, vemos que es una sección, es la sección transversal y radial. Anillos de crecimiento diferenciados. Una característica principal, por ejemplo, de los pinos, es que nosotros podemos verlo a simple vista, el tema de a simple vista los anillos de crecimiento. Y como saben, la dendrocronología, que es una rama que se está expandiendo bastante en los últimos años, que estudia no solo el tema de la edad de un árbol, pero pueden ser anillos falsos, pseudoanillos, sino a través de la dendrocronología pueden detallarnos qué es lo que ha pasado en ese tiempo determinado. O sea, en estos, pensemos, un árbol de 100 años, o sea, en esos 100 años, ¿qué es lo que hubo en un año determinado? Por ejemplo, en el año cuando el árbol tenía 20 años, de repente hubo una sequía, un incendio, puede haber habido una tormenta eléctrica, puede haber habido diferentes factores, diferentes alteraciones climáticas, naturales, y justamente estos anillos son los que te detallan exactamente. Por ejemplo, había leído hace algunas semanas que habían determinado el tema a través de los anillos de crecimiento, de una batalla, una batalla hace como 500 años en Europa, y justamente había rastros de fuego a través de lanzas o de espadas en los árboles, y justo eso detalló el tema de los anillos de crecimiento. Hay bastante información bibliográfica en internet, pueden descargar papers, pueden ver videos a través de la dendrocronología para que les puedan explicar. Por ejemplo, en el punto C, que les comento ahí, la transición de la madera temprana a tardía. Miren, justamente esto, el tema de la madera, que es muy importante, bastante importante, bastante importante. O sea, cómo cambia del punto C de una madera temprana, o sea, la madera saliendo de una madera tardía, la albura. Y digo, como son paredes gruesas, leño tardío, que es en el tema del D, justamente acá, este es el D, y el L, que son paredes delgadas de leño temprano. Miren, ¿cuál es la diferencia? El tamaño más característico en la misma aumento de la lupa para poder hacer análisis. Miren, esta información es muy importante. Les voy a pasar la investigación para que la puedan tener más a detalle. Y, por ejemplo, acá las propiedades físicas y su clasificación del Pinus pátula. El contenido de humedad es de 136%, su densidad es de 0,45, 0,46, secada al aire, verde 1,06, los cortes tangenciales, por ejemplo, de 7,47, su contracción, su relación 1,26, su clasificación es una clasificación media-baja. Media-alta se podría decir, pero está clasificada como una madera, según las características, como una madera mediana, digamos de dureza mediana, no es una madera, por ejemplo, para estructural, o sea, no es recomendable, no debe usarse para estructural esa madera. Radiata, sí, pero pátula no es recomendable usarlo, no es recomendable usarlo. Hay otras características, como les comentaba, son características mecánicas y la clasificación, la flexión estática, la compresión paralela, la compresión perpendicular, la tensión perpendicular, el ensañamiento paralelo, la extracción de clavos, justamente para ver el promedio, la densidad, y
y podemos ver que su clasificación es baja, baja, media, baja, alta, media, baja. Se podría clasificar de una manera baja media en el tema de sus características físico-mecánicas, o sea, no es tan buena para estructurar como les comento, no es una madera dura, es una madera fácil trabajada, pero no es para estructurar. Y el tema justamente que lo comento también, hay una clasificación de la composición química, que tiene una celulosa de 40%, la lignina 27%, el alcohol, todo ese tema, son estudios específicos que se le ha hecho a este pino a través de esta investigación para poder clasificarlo. Miren, importante ese dato de la celulosa. Miren, como ustedes saben, la celulosa y la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, son tres elementos que pueden determinarnos qué tan viable es una madera con potencial para poder pulpa de papel. Pinus pátula, como no sé si les comento, inicialmente la cooperación técnica belga, los belgas, tuvieron la idea de instalar con un fin de pulpa de papel, o sea, para poder hacer pulpa de papel. Pero los diferentes factores económicos no. Creo que los factores sociales y políticos desencadenaron que se paralice este avance y ya no tienen este avance tan grande. Porque si no, ya en Cajamarca, por ejemplo, tendría una gran fábrica de pulpa de papel, ya estaríamos exportando ya papel procesado para las grandes fábricas, para las grandes empresas, para todo eso. Pero lamentablemente, y eso lo vamos a hablar el lunes más detallado, las decisiones políticas y sociales, el contexto social y político que vivimos, claro que hemos vivido anteriormente, nuestras generaciones pasadas, justamente en años 80, 90, 2000, con las que vivimos actualmente, las que viviremos. O sea, es muy, muy complicado y minimiza muchas veces el tema de la inversión, el tema forestal. Tenemos una consulta al interno, nos preguntan, existe mucha controversia con el pino y el recurso hídrico, ejemplo que seca las áreas. ¿Qué opinión tiene al respecto de ello? Sí, mire, justamente esa pregunta digamos, muchas personas me han consultado respecto a esto y en posgrado, en la maestría, tuve un debate con el doctor, que él es muy apasionado en el tema de los bofedales, de la conservación de los bofedales, y me comentó de que es imposible, que no tendríamos que reemplazar al tema de una parte de los bofedales como los pinos. Los pinos son dañinos, acidifican los suelos. Sí, efectivamente, pueden tener esas características de la acidificación del suelo, pero lo que te genera el pino son grandes cantidades de hojarasca, y la hojarasca al descomponerse te genera materia orgánica. Esa materia orgánica te va a mejorar la composición química del suelo para poder hacerlo más fértil, porque es una descomposición de restos vegetales. Aparte de ello, lo que te genera es una captación, una intercepta a las gotas de agua, intercepta las gotas de agua y van a caer con menos velocidad, y a través de eso van a minimizar la erosión del suelo, y saben que al tener mayor cantidad de suelo y un suelo fértil, un suelo con materia orgánica, va a aumentar. Hay otro estudio que se ha desarrollado en Chile acerca justamente del recurso hídrico, que es muy controvertido, pero los estudios hídricos, hidrogeológicos, han indicado que al contrario que han disminuido las fuentes de agua, han aumentado las fuentes de agua. Por Congo, es un clásico ejemplo. No hay estudios específicos hídricos, pero a través de algunos comentarios de los señores mayores, de los que ya tienen más de 80 años allí, mencionaron de que solamente en esos tiempos, hace 50 años, ellos tenían solamente una fuente hídrica, que es un ojo de agua, que ellos comentan un ojo de agua. Ahora, no es un tema técnico, pero podemos partir de algo para poder, si es validarlo o negar esa afirmación.
ahora tienen cuatro fuentes de agua. De ahí sacan sus fuentes de agua para cultivos, para animales, para otros temas. Puede ser que hayan sido fuentes hídricas ya existentes anteriormente y que se hayan descubierto por la deforestación o por la expansión del campo forestal, pero tendría tendría que generarse ese tema. Lo que sí está demostrado, lo que está a través de datos, es este estudio en Chile, que el recurso hídrico, al contrario, que te va a disminuir el tema del recurso hídrico, te va a aumentar. Pero debemos tener algo en claro para seguir hablando de este tema. Las plantaciones forestales no te garantizan mayor cantidad de agua, lo que te garantiza es mejor calidad de agua, menos erosión, porque obviamente las plantaciones forestales, por ser seres biológicos, seres vegetales, te van a consumir agua. Eso es lógico, ¿no? O sea, necesitan agua para crecer, para desarrollarse. Y por eso es que no te garantiza mayor cantidad de agua. Lo que te garantiza es mejor calidad de agua. Y el tema de las fuentes te va a captar mayor cantidad, te va a interceptar agua y te va a mejorar la textura del suelo. Esa sería básicamente la respuesta del tema de las plantaciones forestales. Bueno, miren, justamente vemos ahí madera de Pinus pátula, vemos justamente el veteado, vemos el color que es un color medio entre amarillo a blancón. Esto es diferente, esto ya es un poco relacionado porque yo he encontrado pino pátula, que son, por ejemplo, que son bien blancos, bien blancos, y otros que son pátulas, sabemos que es pátula y se identifica con pátula, pero son muy allegados al tema a ese tema del color de radiata, ¿está? Y la dureza sí, pero es pátula. Y ahí va a interceptar, ahí siempre va a recaer el tema de la calidad de sitio. Si tenemos una calidad de sitio idónea, objetiva, buena, va a tener mayores características. Bueno, como les comentaba anteriormente, esto es un gráfico muy importante, miren. Pongo dimensiones más comerciales, 7, 8 y 9 pies. El ancho entre 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 7. El precio de pie tablar húmedo debe ser a 2 soles. El secado al horno está entre 70 céntimos, 50 céntimos, por ahí. Y el de 8 pies, como les comentábamos, es la madera más comercial que hay, a nivel de Perú, básicamente a nivel de pino. Si encuentran madera de 10 pies de pino, les va a costar más. Les va a costar más definitivamente. Como les explicábamos la vez pasada, cuando ustedes hacen el aserrío, la conicidad del árbol disminuye ese tema. Y a partir de 3 metros ya hay un desperdicio muy grande a nivel de esta madera. Bastante desperdicio. Y es por eso que nosotros tenemos estas maderas de acá. Es el más comercial. Y vamos al tema de radiata, el árbol preferido y mejor. O sea, radiata es muy buscado en Cajamarca, bastante en las zonas retapinas. Radiata es lo mejor que puede haber. O sea, hay grandes tensiones. Por ejemplo, la madera de pino radiata, bueno, las semillas que se iniciaron la comunidad belga, la trajeron de Estados Unidos. O sea, la semilla que podría decir los descendientes de esos primeros árboles fueron de Estados Unidos. Y como les comento, la mejor semilla que, bueno, en comentarios yo que he visto que se puede desarrollar a nivel de pino radiata es el importado chileno. O sea, ese es muy bueno, o sea, lo recomiendo. O sea, el importado es mucho mejor que el nacional a nivel de semilla. En repátula sí le lleva de encuentro el nacional, pero a nivel de radiata yo sí recomendaría que se obtenga o se favorezca el tema del chileno. Es muy bueno la semilla. Como les comentaba, son árboles de 15 a 50 metros, es mucho más grande que los pátulas, con un diámetro de 30, 90 centímetros, 100 centímetros. Entonces son variables en función a la calidad de sitio. El fuste recto, copa densa, redondeada, irregular,
hasta poblaciones de árboles bifurcados. Hay, claro, radiata se bifurcan, aunque no creamos esto, hay pinos hay pinos que he visto que sí hay bastantes, creo que tengo unas fotos por ahí, que hay una bifurcación bastante interesante, con madera nudosa y otros defectos. Es un tema porque la madera es más dura, ¿no? Hojas acícolas, hojas persistentes, aciculares, reunidas en fascículos de 3 a 5 hojas que nacen del corto eje del tallo. Justamente cuando empieza a crecer, empieza a crearse como acículas dentro de una parte, generarse. Esta es la característica principal del pino. Presenta un sistema reticular bastante extenso, profundo, cuando el suelo lo permite. Es robusto, bien distribuido y se desarrolla generalmente en los primeros 50 centímetros de profundidad. Acá hablamos de profundidad efectiva. ¿Y qué es la profundidad efectiva? Es el tamaño o hasta dónde llega la raíz del árbol. Como saben, los pinos no tienen una raíz bastante grande, bastante extensa como la del eucalipto o la del algarrobo o algunos árboles de la zona de la selva o de la zona del bosque secos. Los pinos tienen una profundidad efectiva bastante pequeña, que es de 50 centímetros, o sea, medio metro. Hasta ahí encontramos las raíces, hasta ahí llegan las raíces. Y ahí justamente vemos un bosque de pino radiata. Justamente este es un estudio que se desarrolló este ingeniero Soto en el 2019 para ver la calidad de sitio en plantaciones de pino radiata. Y vemos, miren, esto es lo que les comentaba en el suelo. Esto es. Miren, el pino te genera bastantes hojarasca, bastante hojarasca. Y esta hojarasca, por ser un resto vegetal, al descomponerse te aumenta la fertilidad del suelo y te mejora el tema de la textura del suelo. Miren, justamente me encontré, un colega se encontró hace algunos días un trabajo con una imagen satelital donde podía detallarse que las grandes cantidades luego de una extracción de pino, de una tala de pino, se quedan grandes extensiones de hojarasca, de esa hoja, y en el proceso de descomposición de la hojarasca, de las acículas, de lo que se ignora como verde, se descompone a un color, a este tipo de color. Y un color verdadero, en una imagen satelital, podemos detallarlo. Se ve clarito, claro, se ve un color medio marrón a rojizo. Y me consultó y le dije, esto puede ser hojarasca, y lo vimos y efectivamente era hojarasca de pino. Y lo podemos ver en grandes extensiones y al descomponerse, que no pasa de 2, 3, 4 meses, ya está descompuesta y te va a aumentar la cantidad te va a mejorar la fertilidad del suelo y básicamente la textura. La textura, que es muy importante, la textura. Como les comentábamos, los requerimientos ecológicos de pino radiata, textura franco-arenosa, franco-limosa, con una profundidad de 1 a 1.3 metros, porque no es muy demandado el suelo de profundos. Prefieren suelos ácidos. Esto sí, los pinos radiata tienden a tener preferencia por los suelos ácidos. Es muy bueno de eso. Y ahora, miren, la altitud que se desarrolla es mucho menor, son temas más específicos que espátula, de 2.600 a 3.700 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación de 600 a 1.100 milímetros al año, y una temperatura de 3 a 12 grados centígrados. Esto es muy importante. Esto es muy importante. De frío a frío, templado a cálido, básicamente son climas típicos de la jalca, de la puna, que lo conocen regularmente. Y las zonas de vidas crecen en formaciones vegetales del bosque húmedo y muy húmedo montando abajo. Esta es una clásica fotografía de un sistema de plantación de pino. Justamente vemos la pendiente, que como hablamos hace algún tiempo, las características principales la característica principal de los terrenos andinos es la
la pendiente, los suelos con alta pendiente. Y por eso es que, y es por esto que se requiere usar el sistema de plantación 3 bolillos, justamente por el tema de pendiente. Este es el mismo estudio, pero ahora para pino radiata. Por ejemplo, la caracterización macroscópica de la madera, que se hace a través de una lupa de aumento de 10x, podemos detallar que el duramen es de color pardo amarillento. Miren, pardo amarillento, que dice acá, color pardo rojizo, exacto, acá es amarillento. Albura blanco eso, brillo mediano, textura media, un veteado, arcos superpuestos, grano recto, sabor no distintivo. Susan, creo que hay una micro abierto. Gracias. ¿Dónde está? Ya. Canales a simple vista, miren miren, si se dan cuenta, miren, el estudio se desarrolló en plantaciones de la misma edad, en la misma localidad, en Pinos Pátula y Radiata. Miren, si se dan cuenta, A y B, miren, recuerden, A y B. Miren, ¿qué diferencia entre Pinos Pátula y Pino Radiata? Miren, dése cuenta, o sea, el veteado a simple vista es mucho más característico. Radiata tiene un veteado más bonito, más pronunciado. No tengo el video ahorita, les voy a pasar al grupo. Sí, al grupo les voy a pasar un video justamente donde se ve el veteado del Pino Radiata, que es muy bueno, muy bonito. Es muy bueno. Madera Pino Radiata no hay pierde. En Radiata no hay pierde. Pero, a diferencia de Pátula, el Radiata es mucho más caprichoso en el tema de los requerimientos ecológicos. O sea, el suelo tiene que ser ácido, debe tener características específicas, como suelo con características de arena, de rocas areniscas, para que pueda desarrollarse. Suelo que crece netamente, puede crecer Pátula, cierto, pero Radiata es más caprichoso en este tema. Y como les comentaba, las características que son medianamente importantes, el tema de la densidad. Miren, la densidad media-baja también es clasificada en la clasificación de maderas. El pino, a nivel general, Radiata y Pátula, está considerado como una mediana a un tema de baja media, no es una madera alta, en cuestión de dureza. Como les comentaba, Radiata es mucho más duro, o sea, las características físico-mecánicas de Radiata es un poco más alta que el de Pátula, porque tiene esas características mejores, y por eso es por ello que para estructural sí se usa Radiata 100%, porque es mucho más duro, tiene mejores características físico-mecánicas. Las propiedades que les comentaba, las propiedades mecánicas: la flexión estática, la comprensión paralela, la tensión perpendicular, el señalamiento de paralelo y la extracción de clavos. Está clasificada desde el punto de vista del MOR y del MOE con módulo de elasticidad y de ruptura bajo, o sea, no es alto, es bajo, de bajo a media, no es una madera recomendada para estructural, pero sí, a nivel de pinos, sí, Radiata le lleva de encuentro para poder, por ejemplo, para hacer los parantes de portones grandes de 3 metros, es muy bueno Radiata, muy bueno. Algunas características, como les comentaba, de la celulosa. Recordemos esto, porque esto será muy importante para la continuación de la clase y para la próxima semana. El pino, inicialmente, los belgas lo hicieron, su objetivo era celulosa, o sea, para pulpa de papel, por esas características. Pero lamentablemente no se dio por temas sociopolíticos. Si no, tuviésemos una fábrica de papel acá en Cajamarca. Y miren acá, este es Pino Radiata. Miren la primera fotografía, miren ese veteado. Y eso todavía falta el tema del corte, todo ello. Miren el veteado. Tienen un veteado bastante pronunciado.
Y hay pino radiata de la zona de Huacrarucro, me parece, sí, de Huacrarucro, que es muy genial, tiene un veteado pero tan espectacular, pero ya lo acabaron esa madera, ya no hay esa madera en Cajamarca, ya no tenemos esa madera ya, en las oportunidades no existen. De radiata, es muy, muy bueno. Y podemos ver justamente lo que les comentaba. 7, 8, 9 pies, 2 metros y medio, 2.5 metros. Es la dimensión más común. A nivel de 10 pies, el precio es mayor por el tema del desperdicio en el acerrío, y el acerrío generalmente lo desarrollan a nivel de campo. Generalmente son pedidos y el precio es mayor, que les comentaba, por nuevamente les recalco, la conicidad de los pinos que hay, por la falta de poda, falta de raleos y principalmente falta de manejo. Si ustedes tienen el tema de manejo, empiezan a manejar, ¿qué dice la opinión técnica, la recomendación técnica? Cuando hace raleo, se tiene que, al año de aprovechamiento, por ejemplo, el año 20, 18-20, debe llegar a un aproximado del 50% de todos los árboles, o sea, la mitad. Pero si nosotros vemos la realidad, a los 20 años, por ejemplo, esa plantación, ¿dónde está? Acá, esta de acá, donde está, dice fotografía L. Julca, es una fotografía que tomé el año pasado. Por ejemplo, esa fotografía de ese pino tiende a tener, de los 1.280 árboles que se instalaron inicialmente, solamente quedaron al año 20, si no me equivoco, quedaron algo de 1.200 árboles. 80 árboles salieron, pero no salieron, no los trajeron, sino se cayeron, murieron, pero no fue un raleo. ¿Hay una mano levantada, Susan? Ingeniero, disculpe, tengo una duda respecto al raleo. ¿Cómo es el manejo para realizar este raleo cuando las plantaciones están en macizo? ¿No se dañarían las plantaciones al hacer el raleo, al tumbarlas, no sé, a los 10 años, por ejemplo? ¿Se estaría dañando al realizar la cosecha? ¿O cómo es que se eh, hace este manejo? Sí, miren, la recomendación técnica que se realiza es que el raleo debe realizarse a una edad temprana, 3, 4, 5 años, a los árboles que no han crecido, que están enfermos o que tienen un diámetro menor al promedio. Ese es el primer punto. El otro punto es que el raleo lo que te da es el aumento diametral. Yo lo que recomendaría es una plantación de 10 años, ¿ya cuántos metros tendría en 10 años? Unos 10 metros, probablemente, sí, yo creo que sí. Por ejemplo, esta plantación de acá, la de la fotografía izquierda de Lima, debe tener unos 13 años aproximadamente, esa plantación, 13 años. Pero lo que tiene que, acá hay raleo, y allá hay raleo, acá hay raleo. Lo que no afecta, obviamente va a tener un poco de repercutancia cuando usted va a talar esos árboles ya de 10 años, porque van a estar muy juntos. Lo que podrías hacer es, en esa metodología, es elegir los árboles más pequeños, para que el impacto sea menor a la plantación, más pequeños. Al escoger los más pequeños, los que tienen ahí, los más pequeños, y extraer esos más pequeños para que te dé espacio, para que el otro año ya puedas seleccionar otros árboles que tengan las características, no tengan las características, que tengan características menos del promedio de los árboles ahí, para que puedas extraerlos. O sea, vas a poder hacer una extracción regular anual. Porque si vas a querer hacer una extracción, un raleo definitivo, por ejemplo, un solo raleo a los 10 años, lo que te va a dificultar ahí es el tema de extracción, porque al talar ese árbol va a caer sobre otro árbol, lo va a dañar y va a impactar bastante grande los árboles. Lo que vas a tener que hacer ahí es los árboles más pequeños, empezar a sacarlos.
para que el otro año te dé más facilidades de poder sacar los otros árboles. Esa es la recomendación, porque ya en una plantación de 10 años ya es un poco más complicado ya ralear, es bastante complicado ralear, pero tendría que hacerse, ¿ah? Yo recomendaría que tendría que hacerse sacarlo, porque obviamente los árboles ahí son árboles que están ya prácticamente están gritando, sáquenme, 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 para poder que los otros árboles ya tengan mayor facilidad. Como les comentaba, para que llegue una buena plantación, para que tenga un buen diámetro, con todas las características, a la plantación final debe, por lo menos mínimamente, tiene que ser el 50% de toda la plantación. O sea, deben 50, 60%, o sea, entre 500 a 600 a 700 árboles para la plantación final. Pero ¿cuántos encontramos? 1200, 1250. A veces encontramos los 1280 árboles, no raleo ni poda. Algo así. Como les comentábamos, las características, este es, perdón, radiata, ajá, miren este de acá. Este radiata, las características, miren. Estas las características, no tengo ahorita el video, lo voy a buscar el video y se los voy a pasar lo voy a pasar al grupo. No, sí, sí lo tengo acá en el celular, pero el día viernes que tenemos la clausura del curso, les voy a pasar el video, videos de dos minutos para que vean el veteado, ese veteado de radiata. Muy genial. Ahora vamos a ver. Aquí está el eucalipto local, lo conocen algunas personas acá. El Eucalyptus globulus. La historia del Eucalyptus globulus es bien interesante en realidad. Por ejemplo, los eucaliptus lo trajeron los hacendados a Perú hace bastantes años, en el siglo XIX, justamente siglo XX, siglo XIX lo trajeron, las haciendas, y empezaron a establecerlas, y empezaron a crecer correctamente, empezaron a hacer todo ese detalle. A nivel, por ejemplo, ya de estudios determinados de calidad de sitio, de características, de requerimientos ecológicos, ya lo hicieron los belgas, ¿eh? Eso ya lo hicieron ya netamente ellos, ya para un tema más técnico y para poder determinar dónde se podrían adaptar. El Eucalyptus globulus es la especie de eucalipto que hay, si no me equivoco, como 20, más o menos 20 especies de eucalipto, pero que se desarrolló y adaptó mucho más a nivel de las zonas altoandinas, principalmente en Cajamarca fue el Eucalyptus globulus. Muy bueno, ¿eh? Para madera es muy bueno, pero es muy también, debemos saber dónde sembrarlo, porque el impacto, sí, es así, o sea, acá sí hay una relación directamente, acá hay evidencia, acá sí hay evidencias del tema de la destrucción, no destrucción exactamente, sino la disminución de recurso hídrico, en el tema del eucalipto, por ser una plantación, por ser una especie de crecimiento rápido. Como les comentaba, la altura del árbol en Australia llega a 45, 50 metros, gigantes, árboles gigantes, con un tronco derecho, macizo y una copa abierta y pesada. O sea, son árboles prácticamente cilíndricos, o sea, con un buen manejo, con una calidad de sitio, crece bien derecho los árboles. Por ejemplo, miren, el número 5, el árbol número 5, miren, esa cilindriz que tiene ese árbol. Ahí se podría aprovechar bastante, bastante. Y como les comentaba, ese árbol fue talado para un estudio que se desarrolló para una institución en Lima, para poder determinar las características físico-mecánicas de esta especie y para poder estudiarlas. Eso es un tema ahí. El tipo de corteza es áspera, gris y persistente en la base, lisa en la parte superior. Las hojas jóvenes son redondas, sésiles y opuestas, mientras que las maduras se hacen lanceoladas, forma de lanza. Las primeras, no sé si han visto, las hojas tiernas, las hojas tempranas, son grandes, bien grandes, y con un color medio entre verde a blanco, puede ser, creo que sí, ¿ah? Sí, creo que sí. Y el tema cuando ya es grande, ya se vuelven lanceoladas, cuando están maduras las hojas. Su tamaño varía en función al mismo tamaño del árbol, o sea, es muy variado. Y podemos ver, mira, por ejemplo, eucalipto acá, un eucalipto grande de 30 años, ese árbol tiene 30 años, pero
Yo he visto árboles en Perú que han llegado a ver 3 metros. Sí, yo creo que sí. Sí, a 3 metros de diámetro. O sea, eran árboles gigantes. Obviamente, hay árboles mucho más grandes a nivel de la selva, hay mucho más grandes, pero a nivel de plantas, de árboles exóticos plantados, es lo más grande que he visto. Son árboles gigantes, pero ya no hay. Encontraremos uno o dos máximo, así en las formas aisladas, pero no más. Es difícil encontrar estos tipos de árboles, porque ya se los han talado. Y generalmente, como les comentábamos hace algún tiempo, el mayor uso que se le está dando ahorita a Eucalyptus globulus es el tema de los rebrotes a nivel para pie derechos, 3, 4, 6, 7 metros. Justamente los árboles de la fotografía de abajo son árboles destinados para postes, para pie derechos, pero pie derecho grande, entonces deben tener como 6, 7 metros. Como les comentaba, los requerimientos del Colegio de Eucalyptus globulus, suelos mayormente profundos, bien drenados, sueltos, de baja pedregosidad, tienen que variar entre 5,5 a 6,5 de pH, en ocasiones pueden suelos arenosos y suelos pesados. La temperatura entre 10 a 14 grados, precipitación entre 600 a 800 milímetros y altitud entre los 2.600 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Miren, como les comentaba, el impacto hídrico que tiene el eucalipto sí es demostrable, o sea, sí tiene un impacto negativo en los recursos hídricos. Pero debemos pensar de que el eucalipto no es el malo el malo es la persona que lo ha instalado ahí, a pesar, probablemente algunas veces con desconocimiento o con otras cosas, porque él quería sembrarlo ahí sabiendo que le iba a afectar al vecino o a la vecina o al vecino su recurso hídrico. Hay una pregunta, Susan, me parece. Sí, dice, por favor, ¿podría darme un ejemplo de un suelo pesado o alguna característica? Las características de los suelos pesados es la arcilla, que tienen que tener arcilla. ¿Los suelos pesados son arcillosos? Sí, arcilla. Eso es. Exacto, sí. Ya, ahora sí, miren. Esta es, miren esa belleza de madera del eucalipto. Miren, el color del duramen es de un color pálido, casi amarillo, con dureza y densidad, tiene una densidad aproximadamente de 780 a 800 kilogramos por metro cúbico al 12% de humedad. A ver, ¿alguien me recuerda, alguien más o menos recuerda el tema del secado de la madera que fue el día lunes? ¿Alguien me puede hablar justamente del tema del secado? Porque dice que a esa, que a 780 o 800, de 780 a promedio 800 kilogramos por metro cúbico, y llegan a esa densidad al 12%. ¿Qué significa ese 12%? ¿Alguien nos puede explicar ese tema? ¿Usan un par de personas? Claro, a ver, vamos a llamar a Rubén Rodrigo. Rubén Rodrigo. ¿Y cuántos se inscribieron? Buenas tardes. Sí. Esto es por capacitación, correcto. Cuéntenos. Ya, pero eso lo tendría que hacer o sería ya el jefe. No, tú tienes que reportar como capacitadora eso en tus resultados. Bueno, el 12% indica el ¿Cuánto participas? porcentaje de la humedad del lugar, ¿no? Ya, pero sí, pero aparte, otro tipo de característica, o sea, ¿por qué 12%? Incluso abajito. ¿Usan ahí un micro abierto? A ver, vamos a llamar a otra persona. Samuel Hernán.
Samuel Hernán. Sergio Riquelme. Sergio Hay una Riquelme. palabra. Señorita, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Y lo que yo entendí que el porcentaje era según la zona, porque el ingeniero hablaba, por ejemplo, en Arequipa podría ser 8% y en la costa norte, por ejemplo, podría ser un 12% en relación a la humedad. Sí, puede ser. Hay una respuesta en el chat, Susan. Sí, tenemos dos respuestas. El señor Renzo nos indica que es el porcentaje de humedad de equilibrio que contiene la madera para cierto medio o lugar. Elizabeth Salazar nos indica que esa humedad se encuentra en el lugar donde se va a emplear la madera. Si la tenemos por debajo o por encima no va a funcionar porque se puede deformar. Exactamente, miren, el primer comentario que leyó Susan, el equilibrio, punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto medio donde la madera encuentra sus características óptimas óptimas. Como saben, la madera, ¿qué hace cuando absorbe humedad? ¿Qué pasa con la madera cuando absorbe humedad? ¿Qué le pasa a la madera? Exacto, se hincha, se expande, y cuando pierde humedad se contrae. El punto de equilibrio es justamente buscar ese contenido de humedad, ese contenido de humedad promedio pueda conservar ahí. Obviamente, como sabemos, justamente lo que me pasó hace algún tiempo, mandé a que me la clásica, algunas personas no, como estudiantes, se le han pasado muchas personas que van al mercado, bueno, en Cajamarca, básicamente las zonas altoandinas, van al mercado y compran una cama de 100, 120 soles, unas pequeñas camas de una plaza y media para personas solas. Tú la compras genial, o sea, tú la compras hoy día bien. A la semana, las tablas, tu columna te va a doler porque se va a arquear el eucalipto. Si es de eucalipto, se va a arquear. Justamente porque la madera no ha sido secada o no ha llegado a este punto de equilibrio. Justamente por esto, o sea, por esto. Exacto, sí, es que no son maderas. Por eso es que las personas, muchos madereros, lo que hacen es fabricar productos sin haber secado la madera. O sea, ya vienen un poco, lo secan así, no exactamente uno, ya lo ven que está más o menos, que la superficie esté seca, la lijan, empiezan a habilitar madera, a armar y a la venta, camas, sillas, mesas, lo que sea, portones, puertas. ¿Y qué va a pasar con ese tema? Se va a deformar. Por eso este punto de equilibrio. El punto de equilibrio del eucalipto, por ejemplo, en Cajamarca es de 12%. Y el aserrado es difícil debido a la tensión propia del árbol. Al crecer requiere sierras bien afiladas. Sí, es algo, obviamente. Para poder siempre, los motosierristas siempre tienden a tener problemas o una inversión grande cuando pasa este tema del secado, perdón, del aserrado, porque desgasta bastante a los dientes de la motosierra. Bastante. Y también al tema de las cuchillas, del disco, de los discos adiamantados. El secado complejo pueden aparecer fendas o curvaturas. Sí, wow, o sea, esto se deforma bastante, o sea, miren. A ver, denme un segundo. Ya, miren. Esto que sea una tabla de eucalipto. Podía la secado, cuando está cerrada ya bien derechita, todo esto, como lo pueden ver, bien derecha todo. ¿Qué pasa si es que lo ponemos al sol y no lo secamos correctamente? 2 días y pasa esto. Y no exagero, muchas personas que conocen esta especie se arquea tanto que es increíble, es increíble, pero así, tienen una característica bien arqueada.
justamente por ese tipo de características. Tengo otra consulta, Susa, me parece, en chat. Sí, a ver, señor Renzo nos indica, ingeniero, me parece que tiene casi 2 pulgadas de corteza. 2 centímetros, 1,5 pulgadas. Sí, casi 2 pulgadas, 1,5 pulgadas. Sí, efectivamente, tuvieron es muy deductivo el señor Renzo, que sí, efectivamente, la corteza de ese árbol es bastante interesante, bastante interesante. Tiene 1,5 pulgadas aproximadamente. Cepillado es sin dificultad, pero el tema del secado es complejo, bastante complejo, como les comento, con tratamientos. El azucaruayo, wow, no tengo el gusto de conocer a esa especie, pero probablemente tenga esas características. Si tiene las características, madera dura, difícil de secar, que tenga esta característica de que hoy día está así, bien derecho, se expone un par de horas al sol, no se seca bien, y para mañana está así. Para mañana es así. Miren, justamente lo que pueden ver ahí, también se puede ver los anillos de crecimiento, no tan diferenciados, no tan marcados como el tema de, no tan marcados con los lentes, no tan marcados con el tema de los pinos, pero sí tienden a tener una característica muy resaltante acá, miren. Se puede contar con unos tratamientos con una lija, luego del proceso cuando se elija todo ello, ya se puede diferenciar clarito. Pero podemos ver un tema claro acá de una característica, 30 años, esta madera. Y acá está, miren, acá está, el grandioso eucalipto. El uso para la fabricación de uso estructural, es decir, madera o pie derechos, postes clavada en el suelo, que se le estima la vida útil de 10, de 5 o 6 años, depende cómo se realiza. Las tablas para encofrados generalmente son de 22 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor y de 3, 4, 6 metros de longitud. Una anécdota. Conversé con una ingeniera el año pasado respecto al tema de eucalipto y me comentó que no se debe utilizar en encofrados el eucalipto. Pero le digo que a nivel de construcciones privadas, es la madera que más se utiliza para encofrados. O sea, las tablas que lo conocen es lo que más se utiliza en las zonas altoandinas. O sea, es lo más común que hay en Cajamarca y en otras zonas. Es más, llevan a Lima para encofrados. Pero me dicen, no tienen las características, pero lo que más se utiliza es lo que hay. No podemos exigir mucho por lo que no hay. O sea, eso es. Miren, justo acá está la primera fotografía. La otra característica del pino es que, por ejemplo, está así y empieza a partirse. Partirse, o sea, tiene una raya bastante. No tengo fotografías acá. No tengo. No tengo algunas, pero les voy a pasar algunas fotografías al grupo para que puedan tener ese conocimiento. Ahí tengo algunas en la computadora. 2 características del eucalipto. Una, la deformación. Y otra, el tema de que se parte bastante. Hay unas rajaduras bastante pronunciadas. Y lo que tienden a hacer es justamente, si ven en la tabla, esta que es la tabla, se le une con una especie de grapas, se le junta para evitar que se abra más. Es lo que hace. 3, 4, 5 días de que está medianamente secándose y se observa un tema de una partidura, una rajadura, lo que hace es como una grapa que se clava y ya se evita que se siga expandiendo. Una buena tabla, un buen pie derecho para uso estructural muy bueno, y por eso es que está más caro. Por ejemplo, la tabla debe costar aproximadamente entre, a ver, la de 3 metros debe estar costando aproximadamente 14, 15 soles. No sé exactamente, no recuerdo bien, pero debe estar por ese precio.
La de 4 metros sí debe estar costando 25 soles. Es una tabla medianamente seca, no tan comercial que digamos, pero ya la seca, por ejemplo, la seca ya debe estar costando 35 soles. ¿Por qué? Porque ya tiene las características, porque ya alcanzó el punto de equilibrio. Ya alcanzó este punto de equilibrio al 12, 13, 14%. Obviamente, los señores que venden esto no tienen ese, digamos, ese conocimiento, porque llega a este punto, solamente ellos tienden a tener, saben que está seca la madera porque pesa menos, y otra porque ya es más dura. O sea, empiezan a convear y ven que esa está más dura y la comba rebota, y ahí dicen, ah, está seca. Que me pareció bastante interesante esa metodología de decir, o sea, aparentemente estaba seca la madera. Vino la comba, trajo una comba y le metió un combazo a la tabla y rebotó la comba y dijo, ah, ya está seca. Le digo, ¿por qué? No es que, a ver, creo que, es una metodología bastante interesante, pero muy buena en realidad, ¿ah? Y consultando con otros colegas más especialistas en el tema, me comentaron que primera vez que escuchan, pero tiene lógica, porque la madera de eucalipto es tan dura que tiende a tener ya la superficie del eucalipto ya se contrae y llega a ese punto de equilibrio, y de tal manera ya llega a ese punto de equilibrio que te rebota porque ya está seca, te rebota. Y me interesa, Andrés, le consulté y me dijo, sí, estaba interesante ese tema de ahí. Hay una consulta, Susan, me parece. Susan, hay una consulta. Bueno, más que una consulta es un comentario. Indica, el señor Renzo nos dice que por lo que explica puede ser como la capirona. Sí, más o menos así es. En realidad, sí, puede tener, o sea, sí conozco la capirona, pero la madera que me gusta más de la selva es la copaiba. Cuando se seca es una madera muy rojita, bien genial. Justo estoy adquiriendo una una tabla de capirona para hacer unas repisas, pero estoy esperando a que se seque, porque cuando se seca se vuelve bien roja, bien genial, muy bonita, me encanta esa madera. Ya, como les comentaba, y también el tema de los pie derechos, mire, los pie derechos es el mercado actual de eucalipto más demandado a nivel de Perú. Hay pie derechos de 3, 4, 6 metros, 2 metros y medio, y varían entre 22 soles, 10 soles, 5 soles, 6 soles. En función a ese tema, también el tema del diámetro. Hay otra característica de los pie derechos, y ahí va el tema del manejo, como les comentaba. Lo que se buscan, por ejemplo, para construcciones, es que tenga el mismo diámetro en las dos puntas. Porque imagínense, pueden tener un pie derecho de 4 metros, pensemos, esto que tenga 4 pulgadas, ya 4 pulgadas, y acá tiene 2, 4 y 2. Obviamente las características mecánicas, las cargas, la carga que va a soportar este pie derecho no va a ser igual en los dos lados. Por eso es que también debe realizarse el tema del manejo a los rebrotes, para que tengan los mismos diámetros en las dos puntas. Porque imagínense, y en realidad sí ha habido, ¿ah? Sí ha habido. No se puede detallar muy claramente en las fotografías, pero sí hay 4 pulgadas acá y 2 pulgadas acá. O sea, va a ser prácticamente un cono, en otras palabras, y eso no es comercialmente. Esos pie derechos están mucho más baratos que los pie derechos, los eucaliptos, que los pie derechos que pueden ser que tengan, por ejemplo, 4 y 3.5. Ya, eso es pasable. Pero la mitad, y hay la mitad, tienen menor precio.
Ahora vemos tema de los precios. Ya ven cómo cambia la calidad de la madera, la calidad del producto en función al precio. Y otra, esto sí, esto es muy bueno, como les comentábamos, Alnus acuminata. ¿Por qué he considerado esta especie? Muchas personas seguramente han escuchado del aliso. Estos son árboles, esto es un árbol bastante genial. Es un árbol muy genial. Hay dos tipos, justamente estamos viendo el tema porque yo en la parte de acá unos 3 horas, sí, creo que 3 horas, aproximado de 3 horas, hay un lugar, hay un lugar, es bosque húmedo, bastante húmedo, montando abajo me parece, creo que es la zona de vida, donde tiende a tener crecimiento bastante grande esta especie, pero hay dos clases de aliso, el rojizo o rosado y un blanco. El blanco es menos atractivo del veteado y todo ello, y el rojito mucho más. Le comenté a un ingeniero de la universidad que hay dos especies y me dijo que no, solamente uno, el Alnus acuminata. Le digo, pero puede ser la madera, probablemente sea la madera o probablemente sea otra especie. No sabemos. Pero el tema del rojo es menos difundido. Es muy bueno en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque el Alnus acuminata es la especie que se utiliza más artesanalmente ahorita en Cajamarca. O sea, más artificialmente en Cajamarca. Pero no hay autorizaciones para el aprovechamiento de esto. No hay autorizaciones netamente de esto, pero podemos ver que lo utilizan básicamente para mangos de herramientas, para pequeños utensilios, para pequeños muebles, repisas, pequeñas mesas de mesas. No es tan, es una carpintería menor. Ajá, se dice carpintería menor. Y las características es un árbol o arbusto, generalmente son arbustos porque son bifurcados básicamente, perennifolio, caducifolio en algunas zonas, de unos 10 a 25 metros, pero en promedio, por ejemplo, en Cajamarca y en el Perú, llegan a 12 metros, 13 metros, porque empieza a bifurcarse. Hay unas preguntas, Susan, porque si abro el chat, me parece, creo que se vuelve rojo, se vuelve negro la pantalla. Voy con eso. Bueno, hay un comentario, es una especie que también se usa para agroforestería. Sí, efectivamente. Miren, esta característica del aliso es una característica muy importante. Ahorita vamos a hablar de este tema. El aliso, y esa es si se quiere hacer una regulación hídrica, por ejemplo, para un proyecto de reforestación con fines de regulación hídrica, y hay condiciones como un bosque húmedo, corrientes de agua medianamente por allí, podemos tener, por ejemplo, esta especie tiende a captar el nitrógeno del aire y trasladarlo al suelo para hacerlo fértil. Por ejemplo, alrededor de toda la zona de eucalipto hay bastante vegetación, muy diferente al tema del eucalipto, del que tiene bastante el tema de la alelopatía. ¿Alguien tiene idea o alguien ha escuchado el término alelopatía? ¿Alguien ha escuchado el término alelopatía? Susan, a ver, un par de consultas, ¿has escuchado o tiene alguna idea? Susi Sumarán. Susi Sumarán. Rosa Beatriz Quispe. Rosa Beatriz Quispe. Tenemos algunas opiniones ya en el chat. Manuel, bueno, Kevin
Campos nos dice que no permite el desarrollo de otras especies alrededor. Manuel Flores, que existen experiencias de plantaciones de alnus en la región Cajamarca. Elizabeth Salazar nos indica que se refiere a que no permite el crecimiento de otras especies. Sí, efectivamente, miren. Empezamos a hablar un tema alelopatía porque justamente mencionaron el impacto que te genera, por ejemplo, el pino a nivel del hídrico, y no sé si han visto, alrededor del eucalipto, no crecen muchas plantas que digamos. Y la alelopatía las tienen todas las plantas, todos los seres vivos lo tienen la alelopatía. ¿Y qué es la alelopatía? Es una característica de las plantas para poder competir con otras, para poder desarrollarse, eliminar la competencia, se podría decir, a través de inhibición de algunas sustancias químicas y algunas otras tines. Exacto. Es el efecto del crecimiento impulsado por la planta. Ajá, exacto. Lo que hace el eucalipto es emitir por ejemplo, tienden a emitir algunas sustancias químicas para que eliminen su competencia y así su desarrollo sea más grande. Por eso es que el eucalipto crece rápido, porque elimina competencia, consume bastantes nutrientes, consume bastante agua y su crecimiento va a ser bastante alto. Y es por eso es la característica de esto. Muy diferente al del aliso. El aliso tiende a tener una característica, también tiene la alopatía como todas las plantas, pero es mínima. Lo que tiene esto es aportar bastante nitrógeno al suelo, y mejora el suelo, obviamente, con nitrógeno. Y el tema del suelo. Pero hay otras, a ver, déjame verlo acá, hay unas respuestas, creo. ¿Sí? ¿Existe experiencia de plantaciones de alnus en Cajamarca? Manuel, me parece creo que no. Creo que hay pequeñas extensiones que se quieren hacer a través de proyectos, pero no son tan resaltantes, son pequeñas plantaciones que no pasan de 1 hectárea, 2 hectáreas, media hectárea. No son macizos como los pinos, por ejemplo, no son macizos. De características que influye el crecimiento, sí, efectivamente, por eso. Miren. Los requerimientos del aliso, por ejemplo, encontramos que las temperaturas mínimas y extremas van desde 0.2 grados hasta 1.8 y las máximas de 21 a 28. O sea, podría desarrollarse desde 0 grados a 21 grados, 22 grados. Bastante genial, o sea, un rango bastante importante. Los suelos ácidos a ligeramente ácidos, profundos, superficiales, francos, arenosos, limosos o francoarenosos, fértiles. Esto sí es esta palabrita fértiles. Es necesario que esta especie aliso se establezca en terrenos fértiles para poder desarrollarse correctamente. Pero podría ser que podríamos instalar en suelos que no son tan fértiles para mejorarlos. Podríamos instalar esta especie para que mejore la capacidad de las características del suelo, pero otro tema, otra característica. Esta especie sí demanda bastante agua, donde suelos húmedos siempre crece, esta especie siempre crece en la ribera de los ríos, donde hay bastante humedad. Donde encontramos humedad, encontramos aliso. Precipitación, altitud, todo ese tema. Como el uso de la madera, como lo que comentaba, artesanal, muy buena para leña, para construcciones rústica, puentes, pilotes, pero eso lo utilizaban hace años, ya casi ya no hay, ya muy poco. Implementos de trabajo, mangos para herramientas, potencial maderero. Esta especie tiene un gran potencial maderero. Eso sí no hay ninguna duda. Un gran potencial maderero. Para puertas, para pisos, para muebles, para pasillos, pero hay otra característica que tiene esta especie que siempre es importante y siempre me consultan, porque ellos quieren trabajar con aliso, porque es una madera muy bonita, muy genial, todo esto, muy fácil de trabajar, pero, por ejemplo, lleven en la costa, el aliso, la polilla la acaba en un par de semanas. Si no está tratada, wow, es olvidarnos ya de este tema del aliso. Debe ser tratada para poder llevarla.
Miren, ahí están justamente las características del liso. Este es el liso. Son fotografías medianamente antiguas. No he encontrado otras, pero esperemos que próximamente vamos a llevarles otras. El corte transversal macroscópico, como les comentaba, las fibras parénquima y vaso de material macerado. Como les comentaba, esta especie y el tipo de propagación de esta especie es muy buena para, por ejemplo, es muy buen, tiene un porcentaje de prendimiento con estacas, de propagación por estacas, que llega al 90-95%, pero por semillas al 60%. Por ejemplo, yo tengo, ¿cuántos tengo? Tengo un par, creo, de pre-bonsais de aliso, muy bonitos. Ahí en la casa tienen como 8 años uno y el otro tiene como 6 años, 5 años, me parece. Y sí, crece bastante, bien genial, bien. Y se puede propagar fácilmente con una estaca para aumentar el tema del prendimiento. Lo que se hace es ver un tema del corte transversal de la estaca, y luego se le pone alguna hormona enraizante para maximizar el tema del prendimiento. Miren, no he encontrado mucha información de ciprés, de Cupressus macrocarpa, porque no hay muchos estudios a nivel de Cajamarca, a nivel de Perú. Probablemente si alguien tiene algún estudio, si alguien tiene algún trabajo de investigación acerca de las características físico-mecánicas o de otros temas de ciprés, le agradecería bastante que nos pueda proporcionar para poder enriquecer estas presentaciones y tener conocimiento de este tema. Es una especie que antes del pino en Cajamarca, en las zonas atondinas, se utilizaba bastante. Es muy buena, es muy bonita la madera, es muy fácil de trabajar, pero tiende a tener un muy difícil proceso de secado. Para exteriores, el ciprés no sirve. No es recomendable, es totalmente fuera de lugar. No es recomendable usar ciprés para exteriores, puesto que el sol es el peor enemigo de la madera de ciprés, cuando ya está talada. Una vez que le da el sol al ciprés, olvídense, ya eso ya no se soluciona. Se agrieta, se parte, se pone rojo, ya no, es un desastre la madera cuando le llega el sol directamente. Para acabados, muy genial. Para interiores, muy genial. Sé que muy correctamente, la madera va a ser muy bonita, pero para exteriores no le dé. Definitivamente no le dé. Al igual que el pino. El pino no es tan recomendable para exteriores, puesto que para exteriores se necesita tener una madera de características duras, durabilidad, a pesar de que se le puede poner materiales de conservantes, lacas y otros temas para el acabado, para minimizar un tema del impacto de los rayos solares y las condiciones climáticas, pero no tienden a tener muchas características de eso. El ciprés y pino no es recomendable para exteriores. Eucalipto, sí, yo creo que sí, otras especies, pero para interiores sí, pero no he encontrado mucho, por eso les comento, si tienen algún conocimiento o tienen alguna investigación o información acerca de Cupressus macrocarpa, ciprés, les estaría muy agradecido para que nos puedan proporcionar y poder enriquecer esa característica. Y justamente lo que les comentaba, Pinus pseudostrobus, árbol de talla mediana, larga. Muchos comentarios indicaban de que esta especie es la mejor especie que existe a nivel de madera. ¿Alguien ha escuchado del pino Oregon? A ver, ¿alguien ha escuchado de este pino Oregon? ¿Han escuchado más o menos o tienen conocimiento? ¿Para qué lo utilizan principalmente? ¿Alguien tiene alguna respuesta, algún conocimiento del pino Oregon? ¿No? ¿Nadie? No, ya, bueno. Mire, el pino Oregon es una especie, en otras palabras, una de las para muchos conocedores de este género y de la madera, el mejor pino que existe en el mundo. Es un pino nativo de Oregon, justamente por este lugar, por eso le pusieron en Estados Unidos.
por eso es pino Oregon, por ejemplo, para parquet es muy bueno. Y esta especie de Spino pseudostrobus, exacto, en instrumentos, pero también es muy bueno también para parquet, muy bueno, muy bueno. Tengo una amiga que había traído su taladro y había destrozado su piso de pino Oregon, era su herencia, ya es le salió muy bastante caro. Miren, pero tiende a tener características muy limitadas en el tema del lugar, de sus requerimientos ecológicos. Por ejemplo, en Perú, me parece, creo que hay en Oxapampa unas extensiones regulares de esta especie, ¿sí? De Oregon. Y reemplazo esto vino el pino pseudostrobus. El pino pseudostrobus es una madera muy dura, a nivel de pino, muy dura, muy buena, muy bonita también, muy bonita de trabajar. Pero los requerimientos ecológicos de pino Oregon son, de pinos, perdón, pino pseudostrobus es muy limitada. Hay unas pequeñas plantaciones en Huacrarucro, me parece, o habían anteriormente, y otras plantaciones a nivel de granja por con, pero muy poco, creo que no pasan de las 80 o 100 hectáreas, me parece, y de esta manera no tiene mucho. Hay muchas personas acá en las zonas de Cajamarca, bueno, hablo de Cajamarca, que hablan que es el mejor, pero ustedes como institución, les comento, o sea, aparte de que podrían haber hecho grandes estudios para poder determinar las áreas idóneas para que se propague esta especie, porque es muy buena madera. Pero la respuesta, bueno, no pueden, que no hay dinero, etc. No hay mucha información, como les comento, de Pinus pseudostrobus. Es una información que he sacado de unos estudios de México, estas características, estudios de México, y aparte de esto les informo, Susan, creo que es el 27, creo que 26 o 27 de la clase, la charla que se va a dar acerca de LIDAR. 27, 3 de la tarde. Vamos a estar compartiendo el link también con todos los participantes mediante el grupo, así que les recomendamos que permanezcan en el link. El 27 de junio, el 27 de mayo de este mes, de junio, se va a dictar una charla acerca de inventarios forestales a través de tecnología LIDAR. O sea, es una tecnología que para otros países ya está, no está desfasada, pero ya está en bastantes usos. En Perú recién estamos iniciando en el proceso de LIDAR, en Cajamarca, mucho más, pero esta charla la va a dictar un ingeniero que ha hecho su estudio justo en Pinus pseudostrobus en inventarios. Muy genial, créanme que va a ser muy genial. Recuerdan que les hice, sí recuerdan que, ¿cuándo fue? Cuando hicimos inventarios forestales o cubicación de madera, pasé un video donde se extraía de un escaneo en 3D, se extraía un árbol. Eso es tecnología LIDAR. O sea, imagínense ese nivel de detalle que se podría alcanzar para poder determinar diámetros, alturas comerciales, hasta características fitosanitarias del árbol. Es muy genial, muy genial. Seguimos con este árbol de Pinus pseudostrobus. Miren, son árboles gigantes de 40 metros, 40, 80 centímetros de diámetro. Medianamente importantes, son grandes, bien grandes, pero es para México. La corteza en individuos adultos es gruesa, escamosa, con placas alargadas y fisuras profundas y longitudinales, de color marrón grisáceo, marrón oscuro, mientras que en individuos jóvenes es lisa. Miren, justo ese es el árbol, este es el árbol de Pinus pseudostrobus. Lo clásico de los pinos, los acícolas y los conos, los conitos. Miren, justo también cómo salen las acícolas. Muy bonito árbol. Y los requerimientos ecológicos, 1900 a 3000 metros sobre el nivel del mar, pero su altitud idónea es 2500 metros. Suelos profundos de origen volcánico tipo andosol. La precipitación está entre 800 y 1500 milímetros y la temperatura entre -9 a 40 grados. 40 grados, son bastante altos. La madera, considerada como dura, ligera, con graveoles específicas de 0.32 a 0.5 gramos por centímetro cúbico,
y una densidad promedio de 0,54 gramos por centímetro cúbico. Las tortas son de buena calidad porque presentan tramos libres de nudos y poca resina. A pesar, justamente conversando con este ingeniero de México, me comenta que él conoce muy bastante el Pseudostrobus, me comenta que a pesar de que el Pseudostrobus tiene unas ramas bastante gruesas, miren esas ramas gigantes, los nudos son mínimos, o sea, los nudos que te forman son mínimos, bastante mínimos, o sea, esa característica tiene, por eso es que la poda es mucho más fácil en esta especie que en otras, que no dejen a Pinus patula o Pinus radiata con estas características de ramas, o sea, olvídense, esa madera prácticamente no te va a servir de nada, se va a aprovechar la parte interna, pero no la externa, va a haber gran desperdicio de madera. Sus usos son para construcciones, fabricación de durmiente, chapas, play, cajas de bags, también para producción de artesanías y resinas, como les comentaba. Esta especie de pino ya va más allá del tema de radiata, de pátula, que es una madera mediana a baja de dureza, y esta especie ya se recomienda que se utilice para construcciones de fabricación de durmientes, de chapas, de tripley, para estructurar, para vigas, para columnas, para todo ese tema. Y ese tema estructura esa madera, una madera más dura, más durable. Y esta especie, que es muy buena y tiene desarrollado bastante amplitud, Eucaliptus viminalis, que aparentemente dicen que no es tan buena la madera, pero que sí, que no cumple con las expectativas de un verdadero eucalipto, comentan algunos madereros, pero es una especie que podríamos seguir estudiándola. Tampoco no hay mucha información de viminalis, tampoco hay mucha información. Hay pequeñas extensiones de plantaciones que se está expandiendo bastante grande, pero mire, hay un indicador bastante grande. Si no es buena la madera, porque los últimos años hay mayor cantidad o sea, hay más plantaciones de eucalipto viminales? O sea, por algo, ¿no? O sea, debe tener una característica buena. Y sí tiene buena característica, ¿eh? Porque son árboles gigantes, con corteza rugosa y muy largas, ramas pendulares de corteza oscura y rugosa, individuos poco desarrollados y en cambio listos y blanquecinos en ejemplares corpulentos. Posee flores pequeñas, suelos laboreables, limo arenosos, permeables, no encuentran condiciones favorables en aquellos bajo contenido de materia orgánica. Acá está la clave, no encuentran condiciones favorables en aquellas que contienen materia orgánica. ¿Y qué suelos contienen? ¿Alguien puede escribir o pueden comentar qué tipo de suelos contiene gran porcentaje de materia orgánica? A ver, ¿alguien? ¿Alguien tiene conocimiento acerca de qué suelos contienen grandes cantidades de contenido de materia orgánica? Exacto, suelos negros. ¿Suelos dónde? Donde crecen los pinos. Suelos altoandinos, exacto, ¿ya ven? Por eso es que la altitud recomendable para ese tema es de 2.600 a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Su precipitación de 600 a 1.400, menores a 16 grados. O sea, en conclusión, podemos determinar que el viminalis crece fácilmente con los pinos. Y efectivamente, hay una plantación de 100, 200 hectáreas, me parece. Sí, creo que sí, vi 100, 200 hectáreas de eucalipto en la zona en la granja Porcón. Bastante bonita, es una muy buena madera. Miren, justamente esto es lo único que podía encontrar. Madera con amplia aptitud tecnológica y resistente a bajas temperaturas por la altitud para la industria de celulosa, papel, por el tema de bastante diámetro. El eucalipto viminalis veteado es lo único que he encontrado. ¿Eh? La única información que he encontrado es para piso de madera. Miren, y esto es por la falta digamos, de interés de algunas instituciones para ver ese tema. Pero nosotros ahorita estamos intentando generar un tema de caracterización de estas maderas, no estudios muy profundos, pero al menos para poder determinar, por ejemplo, qué color es su madera,
el tema del veteado, otras características superficiales, algo así que podríamos determinar a través de una lupa. Esperemos tenerla pronto, ojalá podamos hacer esos estudios y poder hacer algo de investigación. Miren, estas son las principales especies a nivel, por ejemplo, de las especies económicamente comerciales y con potencial maderable exóticas y nativas, en el caso de aliso, en la región altoandina, de rápido crecimiento. Susan, creo que no tenemos tiempo. A ver. Nos quedan 5 minutos. Miren, nos falta bastante en realidad. Miren, justamente principales especies maderables nativas que se comercializan en las provincias de Jaén, San Ignacio, Cajamarca. Creo que también he considerado que eso también podría ser interesante, pero podemos avanzar hasta estos 5 minutos algo, caracterizando esta. Miren, ¿por qué he considerado ese tema? Porque Jaén y San Ignacio son provincias sumamente importantes que quedan en el norte de Cajamarca y que tienen un gran potencial maderero, pero a diferencia de Cajamarca, a diferencia de la zona sur o otras andinas, estos lugares, por ejemplo, Jaén tiene unas temperaturas bastante altas, es un calor tremendo, es ceja de selva, tremendo, igual que San Ignacio. Y hay especies como, por ejemplo, tornillo, la Cedrelinga cateneoformis, y todos pensaron que en Cajamarca no hay tornillo. Sí, sí hay tornillo, miren, en el tema de Jaén. Y ahí está, justo miren, ahí en el tema de San Ignacio. ¿Dónde es este lugar? El distrito de San Ignacio. Bueno, en San Ignacio, no lo hemos bien decidido. Pero queda en la zona norte de Cajamarca. Y como sabemos, el tornillo en otras palabras, es el que tiene mejores características estructurales de todo. O sea, por ejemplo, si es que quieren... Por ejemplo, el que tienden a tener características para estructurar proyectos, por ejemplo, proyectos para losas, para vigas, para columnas, todo ese detalle, tienden a tener mucha demanda de este tema. Por ejemplo, no sé, de repente alguno de ustedes ha podido leer algún expediente técnico de construcción civil, por ejemplo. Sí, probablemente algunos han tenido esa oportunidad, y los que no, busquen en internet algún proyecto, algún expediente técnico de construcciones civiles, y van a encontrar que para los encofrados, para columnas, respecto a esto, van a pedir tornillo, sí o sí tornillo. O sea, el expediente técnico indica que es el tornillo. ¿Y por qué? Porque tiene mejores características, mejores características físico-químicas, perdón, físico-mecánicas, por la dureza, etc. Y también tenemos tornillo en Cajamarca, en la zona de Jaén. El romerillo el Retrophilium rospigliosi. El romerillo, wow, esta madera sí es muy buena, muy genial. Justamente esta madera es una de las pocas que existen a nivel de Cajamarca. Cajamarca es uno de los pocos lugares a nivel de Perú que encontramos esta especie, ese romerillo blanco. Es una madera muy genial, ¿eh? Encontramos, por ejemplo, en San Ignacio, encontramos en la zona de Cutervo, encontramos en la zona de Santa Cruz, encontramos y en la zona de Contumazá, para el norte, casi con la Libertad, por esas zonas de ahí. Pero encontramos bastante interesantes. Es una especie que es muy apreciada desde el punto de vista maderable, muy fácil de trabajar, y es muy dura. Es bastante genial por ejemplo, para artesanos. Miren esa madera que está ahí, miren ese veteado, ese grano, ese veteado, ese color es muy atractivo. Y es medio blanco, por eso es que le dicen romerillo blanco. Hay otra especie, miren. Hay otra especie. Romerillo blanco, romerillo rojo. Romerillo blanco, romerillo rojo. Miren qué la diferencia, ¿eh? El Prunopithis hampsiana y el Retrophilium rospildiosi. Miren, este es el Prunopithis hampsiana. Miren este veteado, este acabado de esta madera. Muy genial, muy genial, miren. Y generalmente, como observan,
son árboles bastante grandes que, a ver, unos 3, 4, creo que un par de metros. Yo creo que sí, unos 2 metros de diámetro. A ver, apóyeme en eso. 2 metros de diámetro debe tener ese árbol. A ver, comente. 2 metros de diámetro o algo más. 2.5. Yo creo que sí, 2.5, sí, yo creo que 2.5, ¿ah? 2 metros y medio de diámetro, imagínense, son árboles gigantes. Sí, 2 metros aproximadamente, sí. Sí, yo creo que 2 metros. ¿Por qué digo 2 metros? Por el tema del señor que promedio, ya póngale metros 70 centímetros, al inclinarse, sí cubre una parte del árbol, y con su mano, sí cubre el diámetro total. 2 metros, le pongo 2 metros 15, 2 metros 10. Pero miren, ¿se dan cuenta el tema de la cilindrez que tiene ese árbol? O sea, el tema esa forma de ese árbol, bastante bueno. Muy bueno, ¿ah? Bastante genial. Con ustedes, Rhinobitis caramciana, romerillo rojo. Susan, creo que ya son las 5. Susan. Susan. Bien, sí. Creo que el tiempo ya nos ha ganado. Estaremos terminando lo que falta de esta presentación para la siguiente clase. Invitarlos, por favor, a que se conecten temprano a nuestra última clase. Tenemos que terminar este tema y lo que continúa de la siguiente clase. Además, por favor, estar durante el desarrollo de toda la clase. Vamos a desarrollar la evaluación final y la encuesta de satisfacción, que son algunos de los requisitos obligatorios para la obtención de la certificación. La lista de asistencia el día de hoy sí se le está pasando. Nuevamente la voy a colocar en el chat, indicarles que es necesario solamente llenar una vez la lista de asistencia. Y de igual manera se va a desarrollar la próxima clase. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. El día viernes lo terminamos la presentación y empezamos a hablar de zonificación forestal, alguna problemática, y les voy a pasar algunos videos al tema de legislación forestal y otros. Ahí va a ser